¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes Vela, los acompaño en estos momentos en la programación de Exitosa Radio, Exitosa Televisión, pero en el programa Exitosa Perú, como siempre, como todos los martes, aquí con ustedes. Y vamos a conversar todo aquello que en estos momentos viene suscitándose en las últimas horas. Y quiero básicamente comenzar mencionando la situación que viene pasando en el Congreso de la República sobre el congresista Moisés Mamani. Sabrán ustedes que el parlamentario Mamani, parlamentario de Fuerza Popular, en este momento se encuentra con una solicitud, un informe desde la Comisión de Ética para que se le disponga una sanción de 120 días de suspensión por este tocamiento indebido que ha cometido, según testimonio de una aeromoza, dentro de un avión que se alistaba a despegar de Juliaca con destino a Lima. Sin embargo, hasta el momento, ha pasado ya varios días, ha pasado buen tiempo, no hay ninguna decisión tomada por el Pleno del Congreso de la República. Solamente está la decisión, el informe que elaboró la Comisión de Ética donde se recomienda la suspensión de 120 días de Moisés Mamani. La presión mediática ha conllevado a que la Junta de Portavoces el día de hoy disponga que se sugiera a la mesa directiva del Parlamento que se incorpore, se incluya dentro del debate del día de mañana el caso Mamani, porque dentro de la agenda del debate del pleno de mañana, que va a ser el último de este año 2018, el caso Mamani, el caso de su suspensión, no estaba contemplada. Esa información simplemente había pasado desapercibida, esa información, esa noticia, esa decisión de la Comisión de Ética simplemente había sido aparentemente ignorada por parte de la mesa directiva y por lo tanto tendría que revisarse o tendría que someterse a votación si es que se le suspende por 120 días a Moisés Mamani. ¿Saben cuándo? Si no se debate mañana, por lo menos marzo del 2018. Con suerte en marzo, si no en abril, que espere nomás su turno, que haga su colita. Así están las cosas dentro del Congreso de la República. Para que vean nomás ustedes, y eso, sin contar el caso del parlamentario presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, con estos informes truchos que se terminaron denunciando el último domingo, un programa dominical en la cual se mencionaba que había presentado dentro de su informe de semana de representación 2016-2017, había presentado fotografías que en realidad habían sido registradas al año 2013, cuando Salaverry no era presidente del Congreso y ni siquiera era congresista. Entonces, todo eso conlleva a que incluso el caso Salaverry en la Comisión de Ética se va a ver por lo menos, ni siquiera este año, porque el 15... chapa maleta, los demás congresistas se van de vacaciones, solamente queda la comisión permanente, mientras que las comisiones se van a reactivar recién para la siguiente legislatura a partir de marzo 2019. Así están las cosas finalmente y luego se preguntan por qué la gente pide que cierren el Congreso. 8 de la noche con 8 minutos. El caso Alan García también lo vamos a comentar en estos momentos porque ya estamos listos aquí en los estudios con el líder de Perú Nación, el señor Francisco Díez Canseco, que nos acompaña para hacer el análisis político respectivo. También estamos con Jaisek Espinosa. Jaisek, ¿verdad? Jaisek, de repente pronuncio mal. Corrígeme, por favor. Jaisek Espinosa nos acompaña en estos momentos. Él es joven militante, líder aprista, y vamos a analizar esta situación de Alan García, que sostuvo reunión con los 5 congresistas de la cédula parlamentaria aprista dentro de su domicilio de Miraflores y donde ha manifestado nuevamente su disposición de someterse, de colaborar con las investigaciones, con la justicia, con el Ministerio Público, en torno al caso que se le sigue en su contra, luego de que finalmente la República Oriental del Uruguay dispusiera negarle el asilo político solicitado, como sabrán, el pasado 17 de noviembre. 8 de la noche con 9 minutos. Estamos acá, comunicamos con los invitados antes mencionados. Señor Díez Canseco, señor Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos en estos momentos aquí en Exitosa Perú. El caso Alan García. ¿Cómo tomas? Quiero comenzar contigo, Jaisek. ¿Cómo tomas la decisión de Uruguay? Ya sabemos que ha pasado más de 24 horas de haberse conocido, pero ¿esperabas esa decisión del vecino país uruguayo? Bueno, primero agradecerle al embajador uruguayo por el comportamiento que tuvo. Alojó 16 días al presidente Alan García en su embajada, ¿no? Y respetar la decisión que se ha tomado. Es una decisión soberana. El gobierno uruguayo ha salido a decir que no ve motivo para asilar a Alan García y yo creo que ese tema ya ha quedado zanjado.
Y como bien lo ha dicho Alan García, él se encuentra en su casa dispuesto a seguir colaborando con la justicia, como ha venido haciendo. ¿Pero por qué recién? ¿Por qué recién colaborar con la justicia luego de que Uruguay le niegue el asilo? No recién. Alan García va siendo citado 49 veces y ha asistido 49 veces. Viene colaborando con la justicia desde el año 2001. Ahí no hay nada nuevo. Alan García, el pedido de asilo es un derecho jurídico, amparado en la Constitución. Así como los Humala apelaron al Tribunal Constitucional, el presidente Alan García apeló al asilo. Ahora que el asilo ha sido rechazado, regresa a su casa donde está, muy dispuesto para seguir colaborando. ¿Golpe político contra Alan García, señor Díaz-Canseco? Yo quisiera hablar de referéndum. Me parece que el caso García tiene que ver los tribunales de justicia del Perú. Ya el señor García intentó hacer lo mismo que hizo la vez pasada, exitosamente. Porque claro, lo avalaba que el gobierno autoritario de Fujimori era visto como una dictadura y casi se convirtió en ello. Pero no lo avalaba, por ejemplo, la declaración de Sergio Siracusa, representante de la empresa constructora de tren eléctrico, que reconoció que le habían tenido una coima de $200.000 a la mano y que el propio García le había encargado que abriera una cuenta en Gran Caimán para depositarle ahí $840.000. Y se escapó por prescripción. Claro, entonces, del primer gobierno, eso está bastante claro, que el caso no fue por un tema de inocencia declarada por la justicia peruana, sino por tema de prescripción de los delitos que se le imputaba. Entonces él ha querido utilizar la misma herramienta. Lo cual a mí me parece realmente lamentable, habida cuenta de que el antecedente al que él apela es nada menos que el de una persona integérrima, como fue Víctor Raúl de la Torre. Pero ahora lo que menciona, por ejemplo, el abogado Erasmo Reina, el abogado de Alan García, señor Díaz-Canseco, menciona que ya no van a pedir ningún asilo más a ningún país. Pero le han pedido a Costa Rica, según se acaba de revelar. Erasmo Reina negó. Bueno, pero lo han declarado ahora. Gerardo Vélez también negó. Parece que en Costa Rica han declarado que no le aceptaron tampoco la solicitud de asilo. En todo caso, el tema a mí me parece, yo creo que el debate nacional no puede centrarse en este tipo de cosas. Ya se superó el tema del asilo, ya está bien claro que el propio gobierno de la República Oriental de Uruguay ha señalado que en el Perú hay separación de poderes y que evidentemente no hay persecución política. Ahora, y esto debe resolver la justicia. Claro, ahora, Jaisek, dentro del APRA, ¿cómo toman esa información que propala el mismo presidente de Costa Rica respecto a la solicitud que había solicitado, el asilo que había solicitado, que se estaba viendo la posibilidad de hacerlo allí en Costa Rica? Bueno, primero contestar lo que ha dicho don Francisco sobre respecto al tema de Siracusa. El tema de Siracusa fue aclaradísimo. Alan García no tenía ningún proceso abierto hasta el golpe de Estado de Fujimori del 5 de abril, cuando Alan García salió asilado luego de que su casa fuese asaltada por un comando militar. Él se asiló en Colombia e ilegalmente le abrieron juicios. El año 93 aparece Siracusa, que declara en una entrevista arreglada con el periodista Nicolás Lucar que fue sentenciado por poner su programa de televisión al servicio de Montesinos. El año 95, el gobierno de Fujimori trajo en el avión presidencial al señor Zanatti, al que en teoría era el que había recibido el dinero de Siracusa. Con eso se completaba en teoría el círculo de la corrupción. Siracusa vino acá y en una entrevista también arreglada dijo que era cierto lo de Siracusa. Cayó el gobierno de Fujimori y Zanatti contó la verdad, contó que había sido extorsionado, fue traído en el avión presidencial desde Costa Rica, estuvo recluido en un cuartel militar, el cuartel de Pueblo Libre, y se le chantajeó con los problemas de impuestos que tenía su hijo. Él en el 2001 dijo que era mentira, que esas cuentas no eran de Alan García, y hay una sentencia por la que Zanatti fue condenado a 4 años y se condenó además a un ministro fujimorista y a dos militares del régimen. Por lo que el tema de Siracusa es completamente falso. Lo que prescribió fue un delito, fue un juicio ilegalmente abierto, en el que al final, con lo de Zanatti y la extorsión de Zanatti, se demostró que era completamente falso. Y tanta confabulación tiene siempre su contra Alan García, porque, por ejemplo, Jaisek, que tú me dices eso y te escucho atentamente, yo también recuerdo que hace poco nomás Erasmo Reina salió a varios medios de comunicación a denunciar que estaban comprando testigos en contra de Alan García. ¿Es tanta la forma siniestra como el país o políticos o dirigentes confabulan contra Alan García? Las pruebas están ahí. El año 95 tuvimos lo de Zanatti, el año 2012-2013 tuvimos lo de Brasil, que fue el único testigo de los casos narcoindultos que nunca fue beneficiado y que escapó a Brasil con apoyo del gobierno de Humala. Él, luego de escapar a Brasil, dijo que había sido presionado y que le ofrecieron libertad a cambio de testiguar contra Alan García.
Ya van 2 casos. Y el tercer caso ha sido el tema del señor Navarro Portugal, en que su abogado en este canal, en este medio, salió a decir que estaban presionando a su cliente para que señale a Alan García. Hay 3 casos completamente probados. El de Zanatti, el de Brasil y ahora está el de Navarro Portugal. Yo creo que eso configura muy bien las presiones que están habiendo para encontrarle la sinrazón. Señor Díaz Canseco. Yo no vine a debatir sobre Alan García. Yo vine a hablar sobre el referéndum. Menos aún con un joven militante alanista que evidentemente ha venido aquí a defender a su jefe. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente. Todos los que estamos en el medio político sabemos que García es un corrupto. En segundo lugar, las declaraciones de Siragusa, a quien yo conocí personalmente, han sido corroboradas por mucha gente. Que luego se juegue con las influencias que puede haber tenido García en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, que las ha tenido evidentemente, para tratar de zafar el cuerpo. Que ahora venga con el cuento que hay persecución política en el Perú, cuando aquí hay una democracia que le permite en este momento enviar a su joven agente a defenderlo ante estas cámaras de televisión. Es obvio que aquí tenemos una democracia. Pero ahora, señor... ¿Por qué ha pretendido él fugarse del Perú en esta oportunidad con el cuento de que había persecución política? Porque y que Uruguay rechazó que exista persecución política. Claro, además él dijo, al día siguiente que le pusieron el impedimento de salida, que él estaba muy feliz de quedarse viviendo aquí en el Perú. Y al renglón seguido se metió en la Embajada del Uruguay para conseguir un asilo que era absolutamente inaceptable. Ahora, usted me dice que quiere hablar del tema del referéndum. Yo le planteo, antes de entrar a un tema de referéndum, ¿a qué tipo de sistema? Perdone que le diga. ¿A qué tipo de sistema de justicia nos estaremos enfrentando si vemos, por ejemplo, no solamente el caso García de aquellos tiempos, el caso García en estos tiempos, el caso Toledo, el caso PPK? ¿A qué tipo de sistema de justicia es que los peruanos tienen que soportar, tolerar, cuando ve, por ejemplo, de que muchos políticos sospechosos de hechos de corrupción muchas veces salen ladeando, esquivando, saliendo por la tangente en cuanto a investigación? Mire, lo que se tiene que soportar es, por ejemplo, en el caso de García, que inició su carrera haciéndole un fraude escandaloso a Andrés Townsend en la convención del APRA de 1900, debe saber muy bien acá el señor Espinosa, o el joven Espinosa, de qué se trata, en el partido aprista a favor de Armando Villanueva. Él inició así su carrera política. Yo lo he tratado en el Comité Ejecutivo Nacional del APRA, cuando recibió 10 soles de coima de los invasores de la urbanización hoy, Víctor Raúl Aguilar Torre, en la ruta hacia Comas, y lo denuncié por ese motivo hace más de 30 años, etcétera, etcétera. Le conocemos la carrera de García, que no vengan ahora a contarnos el cuento de que es una inocente persona que ha transitado por las vías de la política con absoluta probidad, porque tiene que rendir muchas cuentas de todo lo que ha hecho con el Perú. Yo se lo he dicho directamente a García en muchas oportunidades a través de la televisión y de la radio. Y me gustaría que venga él mismo acá a enfrentarse conmigo a ver si se atreve a decir las mentiras que le hace creer a la gente que lo sigue. Ya quisiéramos. Pero el otro tema que le decía era, me parece que la agenda nacional va de cara al domingo en que se va a realizar un referéndum muy importante, porque yo creo que en el futuro inmediato del país no significa nada. Y sin embargo mucha gente cree que va a resolver muchos problemas y eso nos puede seguir hundiendo en la crisis de gobernabilidad por la cual estamos atravesando. Nada de eso atañe a García. Atañe a García que la justicia se haga cargo de él y que resuelva finalmente su situación en el Perú. ¿Jaisek? Sí, bueno, para contestar, que la justicia se haga cargo, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo que hayan garantías constitucionales, que no están habiendo. Lo bueno es que ya ha habido todo un debate sobre qué es la prisión preventiva. ¿Cuál es la garantía constitucional que no se está respetando a la García? Por supuesto, por ejemplo, hay demasiadas coincidencias muy extrañas. Se ha cancelado 3 veces su audiencia con el fiscal José Domingo Pérez. 3 veces. La última vez que se suspendió 1 minuto antes de que entren y justo cuando IDL sacó un refrito, que fue el tema de los cheques que le habían pagado en las conferencias. IDL lo presentó como una noticia bomba. Ahora, el año 2018. En este libro está ese cheque. El año 2013 fue editado ese libro. Está el documento de donde se acredita el contrato. Te lo dejo para que lo puedas revisar. Ahí están todas las cuentas de Alan García. Aunque me lo y entregaron 3 años después vienen a presentar un refrito y el juez suspende. Lo que te pregunto, y para terminar de contestar, porque un momento, acá han hablado sobre el alanismo y muchas cosas más. Los complots con el APRA son viejísimos. ¿No? Yo no quisiera entrar en mucho debate con el señor Díaz Canseco, le tengo respeto, lo conozco por los años en política, pero él fue parte de un complot del año 62 contra Aya de la Torre. Claro, el año 62, después de que a Aya de la Torre le quitaron las elecciones, hubo todo un complot para que ella no sea el candidato en el año 63. Francisco Díaz Canseco estuvo metido con alguna gente del señor Manuel Seoane y trajeron a una persona, le intentaron secuestrar en alianza con algunos militares para hacer cantar. Pública grave. Eso es, y todo el mundo, y todo el APRA lo sabe. ¿Un complot contra el líder histórico del APRA? Por supuesto.
Porque los complots contra el APRA no son nuevos. Y el señor lo sabe muy bien. Una cosa es la torre, otra cosa es el APRA. Me permite aclararle a este desinformado militante alanista. Ese es el problema, que un hombre tan mentiroso como Alan García ha procreado, por lo que estoy viendo, una fauna de jóvenes ignorantes que fungen de apristas y no saben dónde están parados. El caso de este señor. Para comenzar, Manuel Seoane, el año 62, aquel a quien él acusa, a mí me consta de lo siguiente. Antes del golpe de Estado que se dio precisamente para impedir que Aya La Torre llegara al poder, en la elección del 62 era distinto el régimen constitucional. Los candidatos de la plancha presidencial recibían un voto separado, o sea, se votaba por el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. A Aya le hicieron un fraude en Cajamarca, un cambiazo, que no permitió que obtuviera el tercio constitucional y que ganara legítimamente la elección. ¿Ese es el complot que le acusa a usted, Jaime? Me permite aclarar. Yo voy a aclararle a este señor porque es un ignorante, esa es la verdad, y un mentiroso. Si nos controlamos un realmente poquito. Le voy a decir una cosa, es indignante cómo la mentira puede propalarse con tanta facilidad. Yo no me atrevería a hacerlo. Yo entiendo serio de ocasión con su indignación. Pero déjeme aclararle. Queremos escucharle, pero queremos llevar el debate de forma alturada. Yo lo digo con forma alturada. Estoy diciendo que es un mentiroso, lo es. Y me demuestra lo contrario, porque ha mentido. Tendrá que demostrar que yo soy mentiroso, pero usted es un tránfugo, ha pasado por un montón de partidos. Y eso lo sabe todo el Perú. Bueno, mantenga el nivel, compadre. Usted empezó. Usted empezó. Si nos controlamos un poco para poder llegar a la entrevista. Este mentiroso ha sostenido lo siguiente. Que yo he sido parte conjuntamente con Manuel Seoane, que fundó el APRA con Aya La Torre, de un complot. Por favor, aclaremos la figura. Y vuelvo al tema. Cuando los militares decidieron dar el golpe de Estado, o estaban por decidir, invitaron a Seoane a una reunión privada en la cual le dijeron que el veto militar era contra Aya de la Torre y no contra Seoane, y que si él aceptaba la presidencia no había golpe. Y me consta, porque Seoane, que era mi padrastro, mi padre político, casado con mi mamá, la que le pegó la cachetada debidamente a García, o a Alan García, regresó a casa esa noche y nos comentó, me han ofrecido esto, ya lo llamé a Víctor Raúl, a decirle que irían a hacer esa trastada y por supuesto yo lo respaldo plenamente. ¿Usted le advirtió? No, me lo comentó a mí personalmente después de haber llamado por teléfono a Víctor Raúl a informarle lo que estaba pasando. Esa es la realidad. Jamás hubo un complot. La persona que él dice que trajo es un discípulo de Aya que se llamaba Antonio Greco, que lo trajo al Perú, Aya de la Torre. No lo trajo Manuel Seoane. Y hubo un problema con Greco del cual yo prefiero no hablar en este momento, porque hay que tener también, joven, ignorante, cierta dignidad cuando se habla de un hombre como Aya La Torre. Eso es lo que a mí me indigna. Ustedes hasta le han perdido el respeto a Aya La Torre. Entiendo su indignación. Creo que no queremos que las cosas se nos vayan para más, pero en cierto modo creo que debe haber un tema de respeto. Primero que entre nosotros. Este señor me ha faltado el respeto. Yo no primero, a él, por eso. Yo le he dicho, mire usted, la verdad, es un mentiroso. Esa es la verdad y lo reitero. Ahora, volviendo al tema. Todos son testigos que han empezado con los adjetivos. No es un adjetivo, es un... Usted no me conoce y no tiene por qué calificarme. Pero que usted yo conozco su vida política y sé que es un tránfuga y lo puedo calificar por eso. Usted es un mentiroso público y un ignorante en cuanto a la historia del APRA. Y no me explico cómo... La historia del APRA contó cómo usted se fue del APRA y a formar partidos, vientres de alquiler ahí con cualquier persona a buscar un espacio. Eso es la historia, obviamente. ¿Por cuántos partidos ha pasado usted, señor? Yo estoy acá defendiendo a Aya La Torre, defendiendo al Partido del Pueblo. Está defendiendo a Alan García, hombre, por favor. Estoy defendiendo acá al Partido del Pueblo. Por amor de Dios, que bien, señor Díaz Canseco, su tumba y a La Torre. Señor Díaz Canseco, Jaisek, la verdad que valoramos a ambos. Lo hemos tenido más de una ocasión acá en el CEC, siempre hay un tema de debate bastante alturado. Jaisek, lo único que creo yo podría mencionar, no quiero inmiscuirme en el debate personal que ambos están teniendo en estos momentos, pero solamente creo que sí yo podría en cierto modo mencionar algo. Yo no podría ponerme en una posición en la cual, en el caso tuyo, a debatir con alguien que ha vivido ese momento, más allá de guiarme por el tema de la historia o por los datos que me puedan alcanzar. Eso sí me permito un poco discrepar, pero lo que queríamos entrar a un tema del debate era en torno al caso de García y sí, también el tema del referéndum, pero no queremos que las cosas se nos vayan para más, no queremos un tema de agresión, que sea un escenario de agresión, sino un tema de debate. Más bien, señor Díaz Canseco, le agradezco su presencia aquí en los estudios. Jaisek, también te agradezco tu presencia en los estudios y esperamos que otro próximo programa podamos debatir de manera mucho más tranquila, que la calentura política siempre va a existir.
pero creo yo que en la discrepancia está siempre la riqueza del debate, sin siquiera podría llegar a un tema de nivel de agresión, que es lo que hemos comenzado a percibir. A mí, señor Díaz Canseco, ¿algo más que quiera decir para terminar? Sí, a mí me preocupa la situación del país. Al joven Espinosa le pido que se documente respecto a la historia del APRA, y después de este programa me gustaría conversar con él para poder, en forma alturada, informarlo sobre cosas respecto a las cuales seguramente él está desinformado. Si ha habido algún exceso, por la indignación que he tenido, me indignó el trato que estaba recibiendo la memoria de la Torre. Y en todo caso, al joven Espinosa yo hidalgamente le pido disculpas si se ha sentido maltratado en esta oportunidad. Eso es importante. Pero yo he dicho la verdad y a él lo han engañado. Y seguramente por eso es que está diciendo cosas que no son verdaderas. Bien, señor Díaz Canseco, muchísimas gracias. Jaise, para terminar. Igual me parece que debería comenzarse a desalanizar la agenda. El gobierno anda pendiente de la agenda de Alan García. Y como muy bien ha dicho el señor Díaz Canseco, se viene un referéndum que va a ser fatal para el país y es en una semana. Estamos jugando a llevar a la democracia una democracia plebiscitaria que va a terminar en lo que fueron las democracias delegativas, que fue el chavismo y el socialismo del siglo XXI. Es un gran problema para el país. ¿Con el chavismo? Las democracias plebiscitarias, como lo que se está pidiendo ahora, es muy similar o han terminado en democracias delegativas, que fue lo que construyó el chavismo. Cuando el chavismo empezó el año 1998, la gente decía, no, es un nuevo modelo de democracia, hay que ver, hay que calcular. Los demócratas advertimos desde un comienzo en cómo iba a terminar eso, y la historia nos ha dado la razón. Entonces yo pienso que hay que ver muy seriamente lo que es el referéndum y cómo el presidente, que no tiene un partido, milita con los medios de comunicación, está jugando y está llevando una reforma política que va a ser la estructura del futuro del país y le está llevando a votar por el estado de ánimo de la gente. Eso no se da en ninguna parte del mundo y eso nos va a hacer un daño que vamos a tener que pagar las consecuencias políticas de acá a 5, 10 y 15 años. Hay una diferencia, Jaisek, entre el referéndum que había en su momento impulsado Hugo Chávez con lo que está impulsando Martín Vizcarra. Hugo Chávez impulsó un referéndum respecto al tema de una reelección prácticamente indefinida que lo había catapultado dentro del poder venezolano. Lo que está haciendo Martín Vizcarra es a la inversa, es un tema de referéndum para recortar mandato, periodo de mandato del Parlamento. Bueno, hay una diferencia. Él está planteando una reforma política y la reforma política se tiene que estudiar, se tiene que llegar a consensos. Pero que no va la reforma política es el sostén político del país. Ahorita estamos en una crisis de partidos políticos, de representación política, y eso no lo podemos solucionar con el voto de la gente, viendo de qué ánimo se levanta la gente para votar. Es un tema que se tiene que sentar todas las fuerzas políticas, repensar hacia dónde va la democracia en el país. Eso no se puede dejar al voto. Pero si uno va a dejar al voto un montón de esas cosas, vamos a llegar al fin. Estás menospreciando la capacidad de inteligencia de la gente. No, estoy diciendo que es una reforma política. La reforma política tiene que ser debatida, tiene que ser concertada. No se puede ir y votar así nomás, porque además, cuando las opiniones que se han dado y que se van, la gente no tiene idea de lo que se viene. Señor Díaz Canseco. El problema central es que en el Perú no hay partidos políticos, salvo algunas excepciones. Los partidos se han convertido en maquinarias electorales al servicio de los intereses personales de ciertos líderes, como ocurre hoy día, por ejemplo, con el Partido Aprista, como ocurre con otros partidos políticos, lamentablemente. Bueno, pero por el cambio ni siquiera es un partido político. Ni siquiera es un partido político. Además parece un tema de cofradía de amigos. No, que tiene el nombre de partido político. Entonces, el tema aquí es que el señor Vizcarra, que no tiene partido político, está haciendo puro populismo. Yo no creo que él se esté yendo hacia el chavismo. Simplemente está improvisando, y en eso sí estamos de acuerdo, reformas que han debido estudiarse mucho más a fondo, que han sido torpedeadas. Por ejemplo, yo soy partidario del sistema bicameral, pero en la forma que se ha aprobado, por ejemplo, antes de entrar en eso, si me permite un minuto. ¿Ya? La mayor parte de la gente no sabe qué es lo que hay detrás de esa chapa que dice, vote usted a favor o en contra de la bicameralidad. Detrás de eso hay una ley aprobada en el Parlamento que ha podido ser sancionada en una primera legislatura o, como se está haciendo ahora, a través de un referéndum. Hay una ley de reforma constitucional, pero con un contenido de más de 10 modificaciones de artículos de la Constitución. Sí, unas 10 modificaciones que incluyen, por ejemplo, la práctica eliminación de la cuestión de confianza para el caso de iniciativas legislativas, que es lo que le ha permitido a Vizcarra llevar adelante el referéndum bajo la amenaza de que, habiendo una segunda cuestión de confianza, él podía cerrar el Parlamento y convocar elecciones. Entonces, había una maniobra interna que, como él no tiene bancada, fue aprobada prácticamente por unanimidad. El segundo punto aquí es la demagogia de la no reelección de los congresistas. Yo creo que en el Congreso hay más o menos un 20% que se reelige, o que son reelegidos normalmente,
y un 80% de improvisados que no saben dónde están parados en el Parlamento. En las democracias desarrolladas hay una carrera política, hay una carrera legislativa. Hay gente que puede tener muchos años honestamente trabajando por su país y que lleva experiencia y conocimiento. Yo creo, por ejemplo, discrepando como discrepo absolutamente con las posiciones de la bancada prista, hay gente ahí que sabe lo que hace, que tiene experiencia y que probablemente además no está metido pues, en las trafas de Alan García. Entonces, el tema es por qué no los van a reelegir. Volviendo al tema... Se está haciendo un pago justo por pecadores, básicamente en ese tema de la reforma. Eso es puro populismo. Lo más grave, si usted me permite... Para terminar. Sí. Es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Se modifican los artículos 155, 156 y 157. Se le cambia el nombre al Consejo Nacional de la Magistratura y se le pone el de Junta Nacional de Justicia. Pero ¿cuál es la integración de la Comisión Especial que va a evaluar a los 7 nuevos miembros de esta Junta Nacional de Justicia? Está el presidente del Poder Judicial, uno de los organismos más corruptos del Perú. Está el fiscal de la Nación, Contraloría, otro organismo corrupto. La Contraloría, Tribunal Constitucional, por la corrupción, Defensoría del Pueblo, están representantes de las universidades públicas, privadas, más de 50 años de vida orgánica. Son fórmulas que ya han fallado. Ya han fallado esas fórmulas. Bien, así es. Al menos terminamos en una coincidencia. Muchísimas gracias por su presencia ambos. Muchísimas gracias. Vamos Muchas a la gracias. pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú. Ocho de la noche con 33 minutos. Bueno, el tema del referéndum está vigente en estos momentos. Este domingo, la población, más de 23 millones de peruanos, estaremos acudiendo a las urnas para emitir finalmente una decisión. Vamos a decidir, ojo, vamos a decidir este próximo 9 de diciembre si queremos una reforma del sistema judicial peruano, como lo están planteando en estos momentos mediante leyes aprobadas en el Congreso de la República, leyes de reforma constitucional, en el tema de la Junta Nacional de Justicia, en el tema de financiamiento de partidos políticos, en el tema también de la no reelección parlamentaria y en cuanto al sistema bicameral. Si es que usted está de acuerdo, marca por las opciones pertinentes, puede ser sí o puede ser no. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes que nos están viendo, nos están escuchando. Solamente puedo pedir una cosa nada más. No votemos en cierto modo como borreguitos, no porque nos digan vota sí, vota sa, vas a hacerlo. Analicemos un poco el contexto, el contenido de cada propuesta de reforma constitucional. No diga que no sabe exactamente qué contiene. La información, mis estimados, están ahí. Ahí está el internet, están las radios, está Exitosa las 24 horas del día y ponemos en la palestra en todos los programas el tema del contenido del referéndum, como lo vamos a hacer ahora mismo también aquí con el señor Miguel Antezana, experto en temas electorales. Pero yo insisto, votemos a conciencia, no estemos siendo, como siempre, el tipo de elector que va a marcar según cómo le están digitando, cómo le han dicho, cómo le lavaron el cerebro. El problema, precisamente, de las malas autoridades políticas surgen a raíz de esa forma de emitir un voto cuando estamos en la Cámara Secreta. Nos desconectamos de todo y nos quedamos con aquello que nos han dicho sin siquiera haber averiguado un poquito más para sacar nuestra propia conclusión. 8:34. Habilitamos líneas telefónicas para conversar con el país en estos momentos. Antes de conversar con el señor Miguel Antezana, experto en temas electorales, para analizar las 4 preguntas. Básicamente hay 2 puntuales que queremos un poco enfocarnos mucho más para ver la coyuntura, el impacto del mismo, el tema de bicameralidad y el tema de la no reelección de congresistas, si es que esto es viable, es positivo, o básicamente qué es lo que contiene y si en realidad va a haber cambios sustanciales de acuerdo a la decisión que el país pueda tomar de manera positiva respecto a la pregunta o a la respuesta del sí. 8:35, 251-9422, 467-4499. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Estamos con la persona en la línea telefónica, inmediatamente otra, ahí está el oyente. Aló, buenas noches. Caballero, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Exitosa. Gracias. He escuchado atentamente a tus 2 invitados anteriores y la verdad es una pena que un joven sea aprendiz de Mulder, sea arrogante como Alan García y que desconozca la historia.
y el otro Descanseco, bueno, ¿qué se puede esperar, no? Y lo que más me da atención y lo que es bastante peligroso es la desinformación que ellos vierten al final, de que el referéndum va a ser una crisis total y que debería ser tratado por los partidos políticos. Si no hay, están en crisis. ¿Qué quieren? ¿Que los fracasados políticos debatan la no reelección congresal? ¿Que sigan parasitando ahí? Yo, mi nombre es Orestes, y hago un llamado a la población a que votemos con conciencia este domingo 9, masquemos 3 veces sí y la última no, para que esos parásitos no vuelvan a estar en el Congreso. Que no haya reelección congresal. Y esto no va a significar ninguna crisis económica, ni política, ni social en el Perú. Queremos sacudirnos de esta lacra que está ahí y que no deja que el país se desarrolle. Bien, muchísimas gracias por la llamada telefónica, 8:37. Una llamada más al aire, 251-9422-467-4499. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora, bienvenida, exitosa. ¿Cuál es su nombre? Carmen, de ATE. Carmen, te escuchamos. ¿Tu opinión aquí en Exitosa a nivel nacional? Lo que yo quisiera, por favor, es que no engañen al país, ¿no? Que nos digan la verdad de las cosas. Quieren estigmatizar las 4 preguntas y responder con no a la corrupción, o las 4 preguntas las quieren encerrar con una sola respuesta, y eso es absurdo. Entonces, yo tengo una duda, señor. En la primera pregunta, dicen ellos de que el Ejecutivo va a intervenir en la elección de los jueces. A mí me parece que el Ejecutivo no debe intervenir, pero absolutamente para nada, porque si no se van a blindar todos estos presidentes delincuentes que van pasando por nuestra historia. Carmen, perdona que te interrumpa, Carmen, a ver. Lo que yo sí leí eso de la intervención que va a hacer el presidente de la República es en aquellos que están haciendo la campaña de 4 veces no. Te ponen en cierto modo en ese nivel de confusión que bien estás hablando, te ponen en el nivel de confusión lo que supuestamente se va a terminar haciendo. Pero respecto al tema del contenido, cómo funcionaría la primera pregunta, el tema Junta Nacional de Justicia, te lo explicamos ahora mismo. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica, Carmen. Señor Miguel Antesana, buenas noches. Gracias. Bueno, hay un tema de contracampaña en contra del referéndum y también una campaña a favor de ciertas respuestas del referéndum. Y ahí vemos lo que pasa con Carmen, por ejemplo, señora Antesana, el tema de la confusión que viene generando y esta premisa que están poniendo, que si marcas el sí por el tema de la Junta Nacional de Justicia, lo que estás haciendo es facultarle a Vizcarra que intervenga en la designación de jueces. ¿Eso es así? No es así. Y yo creo que estamos viendo precisamente las consecuencias de no haberse dado una campaña de comunicación, de información en relación con el referendo. Si nos ponemos a ver, el único gran vocero del referendo ha sido el presidente Vizcarra. Desde que propuso las 4 reformas y las presentó en su discurso el 28 de julio, él ha sido la única persona que digamos que ha enarbolado estas reformas constitucionales, y lamentablemente no ha habido un proceso de información y de comunicación para que la gente entienda, saque sus dudas, y era previsible que esta última semana no solamente habría una campaña de información para tener los detalles y que la gente sepa exactamente por qué estaría votando, sino que también saldrían las campañas de desinformación, que es lo que estamos viendo. Posiciones muy radicales, posiciones que tienden a la confusión y también campañas que tienden a mentir a la población, precisamente sobre la base de ese desconocimiento que hubo desde el inicio del proceso de reforma institucional. El Jurado Nacional de Elecciones, de manera tardía, creo yo, que ha comenzado este tema de sociabilización del contenido del referéndum. Hacen sus talleres, en cierta forma focalizados en algunos puntos del país, pero no es suficiente, porque ya el tiempo básicamente les ha ganado. A inicio de octubre se oficializó la convocatoria para el referéndum. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y a un par de semanas que estamos por llegar a la fecha indicada que tanto millones de peruanos creo que pedían por un tema de contexto político, no hay la mayor información que se necesita para una coyuntura de cambio en el contenido parcial de la Constitución política. E inclusive las informaciones que están dando los entes oficiales, llámese OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, se refieren al proceso en sí, más no en el fondo, la interpretación, el contenido. Obviamente que se te dice cuáles son las 4 preguntas para que la gente vote sí o no. Sin embargo, detrás de esas preguntas hay una serie de precisiones que la gente debe tener para que precisamente no caiga en este proceso de desinformación y pueda votar según su conciencia, sin embargo sobre la base de la información real, no sobre la base de mentiras que se están diciendo, que el presidente va a tener un poder, que va a ser un dictador, que esto va a ir en
contra del dinero de los contribuyentes porque se va a financiar a todos los partidos políticos y todas las campañas. En fin, hay como te digo, un proceso que lamentablemente es consecuencia de que no se previó desde el primer momento en cómo socializar estas preguntas y cómo instruir también a la gente lo delicado que está detrás de estas preguntas. No solamente son cambios a 1, 2, 3, 4 artículos de la Constitución, son muchísimos cambios, porque así se cambia una sola palabra, hay que reformar ese artículo de la Constitución como consecuencia de lo que se apruebe el próximo domingo. Son artículos que en cierto modo están concatenados uno y otro. Correcto. Para que se pueda dar ese cambio de reforma respecto al tema, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que concierne? ¿Qué es lo que contiene exactamente esta primera pregunta para que un poco la gente pueda ir entendiendo mejor a solamente 5 días que estamos de esta justa electoral? En la primera pregunta estamos cambiando lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura a lo que se va a llamar la Junta Nacional de Justicia. Y aquí está cambiando tanto la forma como el fondo. Antes este Consejo Nacional de Justicia, de Magistratura, perdón, eran los que nombraban y removían jueces y fiscales. Sin embargo, ahora va a haber una instancia superior de unos miembros que van a elegir a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y también se están poniendo una serie de requisitos, que estas personas que van a elegir a los miembros de la Junta también tengan una serie de experiencia profesional, que tengan una carrera de derecho, que tengan de alguna manera asegurar que tengan un nivel de calidad que permita que actúen adecuadamente. Y además, permítame, señor Antesano, un poco complementar lo que está diciendo, porque algo también leí de la norma para poder un poco también disertar en el programa. Que básicamente para que se pueda definir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia van a ser no cualquier hijo de vecino. Exacto. Va a ser el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, defensor del pueblo, Contralor General de la República, presidente del Tribunal Constitucional, y además están los representantes de las universidades privadas y públicas con más de 50 años de vida orgánica en el país. Exactamente. Son este grupo de personas los que van a designar, según este cambio en la Constitución que se está poniendo a votación para el 9, los que van a designar a quienes integren la Junta Nacional Correcto. de Justicia, y que van a tener en esta Junta Nacional de Justicia otros tipos de parámetros para que puedan funcionar ya propiamente. Siempre toda norma es perfectible, no es la gran maravilla, pero por supuesto que es un avance en relación con lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, yo creo que es importante en el que la gente tenga confianza, en el que si estamos avanzando en el modelo precisamente de gestionar la justicia en el Perú, le demos un voto de confianza a este proceso. Insisto, no es que sea la solución a todos los problemas. Sin embargo, el que hay una representación de la sociedad y de los poderes, ya sea por la Defensoría del Pueblo, por las universidades, por los colegios profesionales inclusive, eso debería generar una cierta confianza para que esto cambie. Además, esta nueva Junta Nacional de Justicia tiene como un gran mandato, digamos que de entrada, revisar lo que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura. Las designaciones que hizo con el tema del ceviche de pato, el tema del todas esas cosas extrañas. Con todas las atrocidades que terminan, y con la todas forma las como cosas, seleccionaba a fiscales y jueces. Y con todas las cosas que todavía no sabemos en los más de 60.000 audios que por ahí todavía siguen reposando en algún lado. Entonces, esta Junta va a tener una gran tarea, no solamente para adecentar el tema de la justicia en el Perú a través de los nombramientos de fiscales y de jueces, sino también para precisamente depurar lo que pueda estar todavía que hay que cambiar, ¿no? Y como dice Carmen, la oyente que nos ha planteado esta confusión, ¿y Vizcarra qué tiene que ver? Vizcarra no tiene que ver nada. O sea, esa es precisamente parte de la campaña de la desinformación en el que el presidente Vizcarra supuestamente va a designar, que va a colocar a la gente que él quiere y que va a preparar el plano de los caviares y la dictadura. O sea, se escucha cada argumento por las redes y inclusive también por la gente que se manifiesta en radio, que son bastante risibles, porque precisamente se aprovechan de las personas que no necesariamente saben qué hay detrás de esta pregunta. En el tema financiamiento de partidos políticos. En el tema de financiamiento de partidos políticos, lo principal que se está haciendo es que se está penalizando el tema del financiamiento ilícito, pero también se está poniendo que haya un financiamiento de parte del Estado en lo que es las campañas electorales. Como sabemos, cuando hay un proceso electoral, el gran gasto es en el tema de lo que es la publicidad. Pero no solamente cualquier publicidad, sino lo que es en los medios de difusión masiva, sea televisión, sea radio, y que tiene un elevado costo.
eso, el que haya un elevado costo, hace que los partidos busquen financiarse. Y muchas veces financiamiento oscuro. Exactamente, ahí es donde viene el tema de los capitales extraños, de los aportes secretos, de vivos y muertos. Entonces, eso, para evitar ese tipo de situaciones, ahora el Estado va a financiar una franja para todos por igual. Entonces no va a haber quien tenga mucho dinero y que tenga mucha presencia televisiva, sino que vamos a tener de alguna manera una cuestión equivalente para todos en el tema de publicidad. Eso yo creo que es importante. Sin embargo, yo también creo que es perfectible, como toda la norma, como dije hace un momento. Pero al menos es un punto de partida. Es un punto de partida porque, por ejemplo, qué bueno fuera si ahora vamos a la parte de la ley y los reglamentos, de acuerdo con la Constitución. ¿Por qué, por ejemplo, las empresas privadas, los medios de comunicación también no colaboran como una labor social y bajamos los costos? Entonces, obviamente, habría un ahorro para todo el mundo, porque finalmente el Estado va a financiar la publicidad de los partidos políticos con nuestros impuestos. Eso sí es cierto. Sin embargo, yo creo que es más saludable a que permitamos que entran capitales extraños y comencemos a ver una competencia legal, guerra sucia, etc. Pero es ahí donde ves cómo entra la minería ilegal con su dinero para que pueda poner su congresista, para que pueda poner su alcalde, su gobernador regional. Ves cómo el narcotráfico termina ingresando a campaña política justamente porque hay ese vacío en torno a la capacidad económica de un partido político para que pueda solventar su campaña y su financiamiento publicitario. Y ahí, por ejemplo, sí, lo que yo puedo destacar en el tema de referéndum, en el tema de financiamiento de partidos políticos, lo que va a consignar también en la Constitución a partir de la fecha, como bien menciona la señora Antesana, es que el dinero ilícito, financiamiento ilegal, según la Constitución, no según una ley ni un artículo de por allí salido un decreto, nada. Según la Constitución, el financiamiento ilegal va a ser sometido en el ámbito penal. Exactamente. Va a ser tiene tipificado como un rango delito constitucional. Entonces es no hay delito. norma que lo pueda cambiar y que lo pueda manipular. Porque lo que está en la Constitución es lo que manda y de ahí todas las leyes tienen que ajustarse a ella. Cosa que ahora no es, por ejemplo. Ahora no es. Entonces se presta precisamente a interpretaciones, a nuevas leyes, a malos manejos, como esa ley que está todavía en el Congreso discutiéndose, en el que se trata de decir que cuando hay un manejo ilícito de dinero, pero en organizaciones políticas, es como que si fuese menos delito que en otro lado. Entonces, esas son las cosas que debemos evitar. En el tema de no reelección y el tema bicameralidad, ¿hay un cordón umbilical que intenta romper el presidente Martín Vizcarra? Porque en su momento, Sí. por ejemplo, él cuando asumió la presidencia, él comenzó a pronunciarse en torno a la bicameralidad. En su mensaje a la nación, el 28 de julio, se pronunció en torno a la bicameralidad, a favor de ese sistema. Pero salta finalmente las leyes aprobadas de reformas constitucionales en el Congreso de la República y él dice tiempo después, no bicameralidad, pero sí no reelección parlamentaria. ¿Por qué ese argumento opuesto que en su momento se presentaba favorable en el tema de bicameralidad? Cuando se presentan las 4 reformas iniciales, además era lógico que el gran promotor de las reformas dijera sí por las 4 reformas. Pero cuando entra en la discusión en el Congreso, ellos comienzan a hacer una serie de artimañas para cambiar algunas normas. Ciertamente que hay una relación entre la tercera y la cuarta pregunta, porque si hablamos de una reelección de parlamentarios, congresistas, como quiera decirlo, y estamos hablando de un nuevo Congreso que va a estar conformado ahora por 2 cámaras, la idea sería que entonces estos congresistas de ahora no vayan a ese nuevo Congreso. Sin embargo, ahí comenzó a hacerse un truco, ¿no? En el que estos de ahora son congresistas y con el nuevo Congreso hay diputados y senadores. Entonces yo soy congresista, no me estoy religiendo para nada porque ya no existe el congresista. Y la norma te indica que te pone el término parlamentarios. Claro. La ley de reforma constitucional te pone el término parlamentarios para el tema de bicameralidad. Exacto, entonces ahí vienen los trucos, ¿no? Ahí vienen los trucos que inclusive aprobándose la tercera reforma con el sí y negándose la cuarta con el no, también ahí hay voces que dicen que todavía hay un truco, porque entonces se está aprobando la tercera con congresistas, pero entonces en la norma dice parlamentario. Entonces están jugando por el tema de exquisiteces de la palabra. Si nos vamos al diccionario, parlamentario y congresista es exactamente lo mismo, o sea que no deberíamos ser más papistas que el Papa. Sin embargo, la tercera pregunta yo creo que es la más emocional de toda la reforma constitucional. La gente sin mucha explicación, simplemente si le dices, ¿quieres que se reelijan los actuales congresistas? Dice que no.
Y gran parte de la campaña a favor del sí la están haciendo los mismos congresistas actualmente con su actuar en el Congreso. Pero con eso, justamente con ese tema comencé el programa el día de hoy diciendo, luego se preguntan por qué la gente quiere que se vayan. Sí. Cuando hay un tema de blindaje, el tema Donaire, el tema Mamani, el tema Salaverry, o sea, y tantos temas que vemos a diario en el Congreso que hace que lo único que consiguen los congresistas es que la gente incremente el nivel de rechazo que tienen hacia ellos. Exactamente. Entonces, ellos son los mejores promotores del sí en esta tercera pregunta. A mí me causa gracia que los congresistas o que haya personas que defienden a los congresistas con una serie de argumentos que pudieran tener certeza en un contexto completamente distinto al peruano. Uno de los argumentos que se dice es que se necesita experiencia para estar en el Congreso. Que si tú, por ejemplo, eres un nuevo congresista, vas a tomarte 1 o 2 años para aprender cómo manejar en el Congreso. ¿Eso es así? Eso no es así. O sea, te están diciendo que eres un inútil. O sea, tú entras, pero no entras solo. Eso dijo Luz Salgado, por ejemplo. Imagínate. Entonces, ¿qué? Entonces ellos son una casta privilegiada de superdotados que solamente pueden ser congresistas y los demás son unos inútiles. Es un absurdo total. Cuando una persona llega al Congreso como congresista con una experiencia profesional, tiene a su vez unos asesores, tiene una gama de asesores que lo van a acompañar. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el tema de fondo es que no estamos eligiendo quizás a las mejores personas que van al Congreso. Y eso nos lleva a otro punto. ¿Quiénes eligen a los candidatos que van a ser congresistas? Los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos todavía tienen la sartén por el mango. Ellos son los que van a armar sus listas y van a colocar a las personas que pudieran ser los nuevos congresistas. O sea, aunque finalmente la gente opte por marcar sí en la tercera pregunta, el problema no se va a resolver. El problema no se resuelve. El problema de fondo se mantiene. O sea, podemos tener muchas listas según los partidos que postulen en el 2021, con unas listas con un componente que no tiene una gran calidad. Eso entonces la gente ahí debería fijarse. ¿Quiénes son estos candidatos? Y además, y ahí sí yo creo que hay un tema también interesante, el voto preferencial. Hay mucha gente que también está en contra. Pero no, ¿por qué no le das a la gente la libertad, así como se ha dicho, la libertad de reelegir o no elegir? El tema del voto preferencial también es la libertad de yo votar por el último de la cola porque yo creo que es el más capacitado en tu lista. Eso yo creo que no debería tocarse. Pero en el tema, por ejemplo, de este sistema de repartición de curules en una elección peruana, eso es lo que ha conllevado, por ejemplo, que 4 millones de votos que obtuvo Fuerza Popular en la última elección parlamentaria, le ha dado la mayoría absoluta. Pero por un tema de la cifra repartidora, por fórmulas que se terminan aplicando, y es lo que también muchos discrepan, que tendría que modificarse, pero en un futuro que no se va a hacer en estos momentos. Y yo creo que algo interesante que va a suceder en las próximas elecciones es que ya no se va a repetir este fenómeno del autobús, que tú votas por el partido y simplemente estás llevando al Congreso, ni siquiera sabes a quién lo estás llevando, porque son los primeros de la lista. Como los partidos políticos están tan desprestigiados, ahora la gente quizás no se va a fijar tanto en el partido, se va a fijar en la persona que está llevando el partido. No hay mal que por bien no venga. Exacto. Entonces yo creo que, insisto, es perfectible, es un avance, no es la solución a los problemas, pero por lo menos nos podemos librar de una cantidad de personas que han hecho en los últimos años, no un papel, sino un papelón en el Congreso, y por supuesto la gente ya está cansada. Bicameralidad. En la bicameralidad también partamos del cuál es lo que inspira un Congreso con doble cámara. Se asume que la Cámara de Diputados es una cámara más política, más de discusión, más de dimes y diretes, una cámara que alguna vez se llamaba cámara joven, porque son personas que quizás tienen ese ímpetu de discutir las leyes con un cierto apasionamiento político. A ver, un poco, señora Antesana, para ir, no sé si dejando sin efecto esta campaña de desinformación, porque lo que sí puedo decir es una campaña de desinformación total la que se viene haciendo, trastocando hasta cambiando el sentido de las preguntas. En el argumento que se utiliza, por ejemplo, está el punto, los que se oponen al tema bicameralidad, los que dicen 4 veces no, por ejemplo, dicen bicameralidad que sea no, porque lo que va a hacer es incrementar nomás el pago para congresistas, que no van a resolver el problema, porque te va a incrementar a 130 diputados y 50 senadores, van a ser 180, no va a ser 130. Entonces lo que va a hacer es que a ti como peruano te va a costar mucho más un congreso bicameral. Y esa es una verdad a medias, es una verdad a medias. Ciertamente va a aumentar el número de parlamentarios, ya no son 130, sino 180. Pero estos 130 de la Cámara de Diputados, como te decía, es una Cámara que antes se le llevaba a decir en el momento una Cámara joven de diputados que quizás tienen un nivel de experiencia, por decirlo de alguna manera, junior.
y la Cámara de Senadores, ya hablamos de políticos o de profesionales que tienen un perfil más elevado, tienen una experiencia profesional, una experiencia de vida mucho mayor, y se le decía antes la Cámara de Senadores es una Cámara más reflexiva, en el sentido que una Cámara de Diputados, por ejemplo, pudiera discutir y aprobar una ley, y esta ley va a la Cámara de Senadores y también tendría que ser discutida y aprobada. Sin embargo, no necesariamente puede ser aprobado. Quizás de repente simplemente no la apruebe y la regresa a la Cámara de Diputados para que le discutan, porque aquí tiene una serie de fallas. Entonces es como que si fuese un filtro adicional a la parte, al poder legislativo. Pero, esa es la filosofía. Claro, pero cuando se entiende una Cámara de Senadores, se entiende un tema de nivel político superlativo por encima de la Cámara de Diputados. Cierto. Pero en la reforma, en la ley de reforma constitucional que aprobó el Congreso de la República, se le cortó, se le suprimió un párrafo, creo que era sumamente importante respecto a la experiencia profesional, que no se lo contempla. Ciertamente. Ha sido mutilado esa parte de los requisitos que proponía el Ejecutivo, era que tenga por lo menos 10 años de experiencia profesional, mínimo 10 años. Pero en la ley de reforma constitucional que se va a poner a votación este 9 de diciembre, esa parte de los 10 años de experiencia profesional no existe. Esta idea de generar un Congreso de mayor calidad con este filtro de la Cámara de Senadores, como tú bien dices, fue desvirtuado por el Congreso. Entonces, solamente se vio la forma de engranar la tercera pregunta con la cuarta. Es decir, aprueba la gente la no reelección de congresistas. Sin embargo, como es congresista, yo puedo postular al ser diputado o a ser senador. Es más, en la Cámara, en la propuesta también los senadores... Esa jugada la hicieron en el Congreso. Exacto. Y ahí también se hacía ver que el que es diputado es el que puede ser senador. O sea, como un prerequisito para que pueda ser senador. Y estabas cortando también una serie de prerrogativas o de derechos a la ciudadanía que también pudiera acceder a ser senadores. Y de nuevo llegamos al tema de fondo. Los partidos políticos siguen manteniendo un gran poder al nivel de lo que es la política. La reforma electoral, la reforma de las organizaciones políticas todavía no se ha tocado y no lo quieren tocar porque, fíjate, todavía tienen ese poder. La ciudadanía, por ejemplo, debería tener la capacidad de llevar sus candidatos a ese Congreso. No por temas estrictamente políticos, no a la misma gente de siempre, sino porque digo, esta persona está capacitada para ocupar un cargo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Sin embargo, como te digo, se desvirtuó completamente. Además, comenzó a modificarse el tema de la cuestión de confianza, dándole solamente un poder limitado y haciendo que la balanza se incline más a favor del Congreso que del Poder Ejecutivo. Cuando el tema de la cuestión de confianza hace precisamente eso, que haya un equilibrio, que haya herramientas de lado y lado cuando hay un exceso de poder. Y lo que hacía esta propuesta, o lo que hace esta propuesta, según tu entender, es quitarle poder al Ejecutivo. Correcto, le quitaba poder porque entonces solamente podía ser aprobado, si no me equivoco, por el tema del Senado, o inclusive no podía pasar. O sea, era como un obstáculo más para que el presidente pueda poner la cuestión de confianza como era estipulado. Le restaba competencia. Restaba margen de maniobra al Poder Ejecutivo. Ahora el Poder Ejecutivo, tú puedes, si te censuran a dos gabinetes, tú presentas la cuestión de confianza y puedes disolver el Congreso. Con ese nuevo Parlamento de diputados y senadores ya no era tan fácilmente posible, porque además ponía una serie de condiciones que tendría que ser a todo el gabinete, la crisis del gabinete, en fin. Y era una cosa ya más elaborada que precisamente... Lo más sano es decir, mejor no, porque ya me distorsionaron el proyecto. Eso sí vi durante el debate que se estaba haciendo dentro de la Comisión de Constitución y posteriormente aprobada en el Pleno, cuando Mauricio Mulder agarra esa modificación del artículo 86 del reglamento, que el Tribunal Constitucional lo dejó sin efecto, y propone y dice que este artículo que estaba en debate en esos momentos en el TC, que se incorpore dentro del proyecto de ley de reforma constitucional, y terminan incorporándolo. Y es allí donde desgraciadamente terminan desnaturalizando por completo el sentido que se pretendía dar, según lo que entiendo, a este tema de retorno a la bicameralidad en el país. Yo creo que desde el punto de vista, y vamos a verlo desde los dos lados, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, obviamente si me desnaturalizaron el proyecto, la idea inicial y el proyecto inicial, yo no puedo permitir que voten por eso que yo no propuse. Eso por un lado. Pero además estaba, me está pidiendo la Corte Comercial, además estaba el tema de la cuota de género que planteaba el Ejecutivo. También. Que también lo quitaron. También lo quitaron. Entonces, ya como el proyecto original fue desvirtuado
y no es lo que yo propuse, yo creo que es natural, es racional que él diga no voten por esto porque eso fue lo que yo propuse. Ahora, por el lado del legislativo, del Congreso, ellos también comenzaron a meter una serie de cosas que no estaban en el proyecto. Entonces, de hecho, hay un pedido al Tribunal Constitucional para que se manifieste sobre estas cosas que están cambiando la cuestión de confianza, y yo creo que el tribunal todavía no puede manifestarse porque no es ley. Blum ha dicho que se va a manifestar cuando sea su Exactamente, momento tú no puedes manifestarte por la intención de hacer una ley. Puedes manifestarte por una ley, como sucedió con la ley Mulder, con las dos leyes de Mulder que han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, hasta ese momento no podemos hablar. Y si se aprueba o no se aprueba la cuarta reforma, entonces el tribunal no tiene que decir nada porque simplemente no se aprobó. Señor Miguel Antezana, muchísimas gracias. A ti, Pedro, gracias. Esperamos que con esta entrevista haya quedado mucho más claro el panorama, la población que en estos momentos aún se encontraba un poco en el limbo con exactamente qué es lo que contiene en cada una de las preguntas, las 4 preguntas de propuestas de reforma constitucional que en referéndum se va a definir este domingo 9 de diciembre. Vamos a la pausa.